Rosario está aquí. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernán, Moraima, Juan Carlos. Bendiciones a toda la gente linda que está conectada con nosotros en esta mañana en el reto de los teólogos. Eso es. Qué día intenso el de ayer, ¿eh? Yo estoy amanecida. Sí. Yo me acosté como a las 1 de la madrugada, pendiente a todo, pendiente a los hermanos en la fe y demás. Pero estamos contentos, Qué bueno. Contentos, muy contentos. Claro seguro. que sí. Bueno, pues vamos de inmediato al reto de los teólogos. Cada uno de nosotros, Juan Carlos, Moraima y yo, tenemos una pregunta. Y usted nos dirá. Comienzo hoy contigo, Fernán. ¿Conmigo? Contigo. Eso es. Vamos a ver, Fernán, esa inspiración tira la música, para Fernán. esta pregunta difícil. Estoy buscando aquí, ¿Cuál es el bet de hoy? estoy buscando. La musiquita de hoy. Oye, como que me borraron no la tengo. No Ah, la ¿no tienes. Pues yo la tiro. Ok, ahora llegó el momento. Ok, pastora. Sí, mi amor. No quiero ser el aguafiestas, ¿no? En medio de la celebración que el pueblo cristiano conservador en el país tiene, luego de ver los resultados, ¿verdad? Y ese alcance que logramos en Cámara y Senado, por ejemplo. No quiero ser un aguafiestas, pero mi pregunta va basado en eso, ¿no? Porque por otro lado hay algunos movimientos radicales allí. Otros movimientos radicales allí. Claro. Entonces, mi pregunta sería... Exactamente. Basado en eso, ¿le parece que es aún Puerto Rico un pueblo cristiano o cada vez menos cristiano? 1, 2. Y en ese sentido, ¿importa la cantidad de cristianos para el futuro saludable de un país? Tu pregunta es lógica y muy asertiva en un día como hoy, Fernán. Le contaba a Juan Carlos que yo tengo en mi congregación gente llorando porque están satisfechos por los logros de Proyecto Dignidad, pero llorando también porque esperaban más, ¿no? Porque cuando uno está dentro de la iglesia de Jesucristo y el entorno es creyente de fe, de valores, está la familia, los amigos, compañeros de trabajo, uno se siente mayoría, ¿no? Y de hecho, también lo predicamos, Dios y nosotros somos mayoría cuando hablamos, ¿verdad?, de las victorias personales que el Señor nos da. Pero vamos entonces a unos números, unas realidades. En Puerto Rico tenemos una gran cantidad de personas que no se identifican a sí mismos como cristianos, sino que ahora hay una nueva palabra. Ellos se consideran espirituales, lo que significa que sus creencias, su fe y sus valores no necesariamente son las mismas creencias, la misma fe que aparece registrada en la palabra del Señor, no es necesariamente los mismos valores, creencias y fe que aprendieron de sus pastores, que aprendieron de sus padres, aunque hayan sido formados o criados dentro de la iglesia de Jesucristo. Y cada vez más la definición de lo que es y cómo se vive la fe en Puerto Rico, particularmente entre los jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos, ha cambiado. Y obviamente que nosotros, los ministros del Señor, la iglesia de Jesucristo, nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta me da un espacio para retar a los evangelistas cristianos de Puerto Rico, para retar a los pastores de Puerto Rico a que tenemos que ser mucho más agresivos en el pastoreo y en el evangelismo, porque estamos orando y creyendo por un avivamiento. De hecho, Juan Carlos, Moraima y Fernán, este detalle no lo puedo pasar por alto. Yo tengo que hacer un paréntesis porque ayer también fue un día histórico para la Iglesia de Jesucristo, en el sentido de que precisamente ayer se celebró el gran avivamiento que comenzó en Ponce, Puerto Rico. Fue precisamente, esto es un detalle relevante porque me parece a mí que fue un día profético, que la iglesia debe saberlo. Le voy a dar rápido en este paréntesis unos detallitos. Precisamente el 3 de noviembre en la calle Intendente Ramírez, allí en Ponce, Puerto Rico, se dio el primer culto que abrió paso
al gran avivamiento en Puerto Rico que comenzó en Ponce y cubrió toda la isla. Y para la gente que no conoce la historia, en un minutito yo te narro esta historia. Fue una experiencia que comenzó en la calle Azusa, en San Francisco, California, donde allí la gente experimentó un gran avivamiento como el descrito en Hechos de los Apóstoles. Entonces, un grupo de misioneros desde la calle Azusa salieron por todos los Estados Unidos a llevar la palabra del Señor y llegaron a Hawái. En Hawái había un grupo de puertorriqueños debido al éxodo de principios de los años 1900. Allí se encontraron con una mujer llamada Juanita Caraballo, quien aceptó a Jesús, fue bautizada por el Espíritu Santo, fue discipulada y su hijo se llamaba Juan León. Y cuando Juan León vio la transformación de su mamá, el muchacho crece, bautizado, discipulado, viaja otra vez a la calle Azusa a buscar esa experiencia con el Espíritu Santo. Allí tuvo una visión donde vio la cruz del vigía de Ponce, Puerto Rico, y escuchó la voz de Dios que le dijo, este es tu campo. Viajó a Ponce. Un día como ayer, 3 de noviembre, dio el primer culto y comenzó Pentecostés, que obviamente abrazó a todo Puerto Rico. Por lo tanto, yo quiero creer, orar y confesar que ayer comenzó un gran avivamiento para Puerto Rico porque Dios no opera en coincidencias ni en casualidades. Si cerrando este paréntesis, vamos a las estadísticas. Las estadísticas más recientes sobre los cristianos en Puerto Rico son un poquito antiguas, datan del año 2014, donde se estableció lo siguiente, que el 56% de los puertorriqueños se identificó a sí mismo como católico entre el resto de la población, que el 33% se identificó como protestante, que el 8% dijo no estar aliado a ninguna iglesia y el 2%, se identificó como otros, como Islam y el judaísmo. Y el 96% de los puertorriqueños se consideraron a sí mismos como cristianos. Ahora, a pesar del tiempo, los pastores podemos hablar de esto. Muchos dicen que no desisten creer en Dios, pero sí desisten de otras cosas. Desisten de congregarse, por ejemplo. Desisten de comprometerse con la visión de la iglesia. Desisten de la unidad. Y esto lamentablemente lleva a la gente a una desconexión, a un sincretismo religioso y obviamente a una falta de compromiso. Si a esto le añadimos los discursos a través de la televisión, de la radio, a través de la prensa sobre la poca tolerancia que la iglesia tiene hacia grupos sociales como la comunidad LGBTQI, pues impulsan este distanciamiento a personas que se llaman creyentes, pero que realmente no están conectadas, no son parte de la iglesia de Jesucristo, que no se exponen a la palabra del Señor, no se exponen a la lectura de las Sagradas Escrituras, sino que se exponen a este tipo de mensaje secular que poco a poco le va cauterizando la conciencia, y aún creyentes se acostumbran a este mensaje y asimilan ciertos mensajes. Y finalmente, ¿verdad? La segunda parte de esta pregunta, ¿sí importan los números? Claro que sí, y sí importan. Por ejemplo, en un día como ayer, en unas votaciones, pues sí importan los números y los votos al determinar cuál será el futuro de cualquier país. Importan en Puerto Rico, importan en los Estados Unidos, importan en toda nación de la tierra. Wow. ¿Estás satisfecho, señor teólogo? ¿Quiere decir que ¿Le falta algo? No, o sea, quiere decir entonces que basado en eso, Sí. que el reto para la iglesia, precisamente en este cuatrenio, basado en números, es grande. Claro, evangelizar, atraer a estos que dicen que son, pero que realmente están completamente desconectados y son ovejitas fáciles presas para la confusión. Tenemos trabajo de pastoreo fuerte en Puerto Rico. ¿Quién continúa de los dos que faltan? Moraima Oyola. Vamos a ver esta pregunta difícil. Es difícil. Bueno, Marlene, mira, yo tengo que decir esto y agradecer primero a mi madre, que yo sé que ella me escucha, el haber sembrado en mí el no contiendas. Ajá. Yo vengo de un hogar donde la contienda era la orden del día, no porque ella lo quería, sino por un padre. Entonces eso hizo que yo repudiara todo lo que tiene que ver con el que me conoce sabe. No soy de contiendas, no soy de estar mal con nadie, de hablar mal de nadie, y lo digo porque he visto tanto esto en estos días, esto que está pasando, y entonces me duele en el alma
ver cristianos peleándose, ver un pueblo dividiéndose. Eso me duele. Y como mi parte es la parte del servicio. Claro. Yo quiero aportar un granito, si en algo yo puedo ayudar para que las aguas bajen a su nivel. Aquí estoy, Puerto Rico cuenta conmigo. Mi pregunta va por esa dirección. ¿Qué podemos hacer en medio de esta discordia que se ha levantado dentro del pueblo de Dios, que no debe existir a raíz de las elecciones? Claro, cuando yo cumplí 18 años de edad, mi familia, que es de un partido tradicional, pero recalcitrante, de colocar banderas, de, olvídate, y si el candidato no me gusta, mejor no voto nada, y de llorar y apasionarse. Yo sé lo que es fanatismo. Yo sé lo que es pasión, no entrar a una campaña política con las lágrimas derramándose, con la piel erizada. ¿Qué pasa? Que cuando existe este tipo de fanatismo y de pasión, que no solamente ocurre en la política, esto también ocurre en religión y ocurre en otras esferas de la sociedad, la gente comienza a dolerse. Y si tú no piensas igual que como yo pienso, pues no puedes caminar conmigo, no puedes ser mi amigo, ya no podemos estar juntos. Y entonces comienza ese dolor interno. Y este es un momento precioso. Esta pregunta es muy linda porque es un momento precioso. Porque aún dentro de la Iglesia de Jesucristo han habido diferencias, hablemos claro. Muchísimas personas a favor del proyecto Dignidad, ¿verdad? Y otras personas creen, siendo cristianos, que el proyecto Dignidad ha sido un error y que se debieron mantener candidatos cristianos en los diferentes partidos políticos y demás. Y esto ha causado un poquito, no he visto mucha, un poquito, mira, sí, un poquito de roce, pero sí lo ha habido. Y hoy, 4 de noviembre, es un excelentísimo día para hacer un llamado a la unidad y recordar lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque siempre el amor se ha enseñado por muchos como un sentimiento que nace del corazón, pero no. El amor no es un sentimiento que nace de esa manera, no es así. El amor es mucho más que eso. El amor es una decisión, ¿verdad? El amor es una conducta que está relacionada con los demás. Hay una frase que a mí me gustó muchísimo, de labios de Joan Rodríguez Bebe, que dijo: diferir no es odiar. El hecho de que yo difiera contigo no significa que te odio. No, podemos diferir porque Dios nos hizo distintos, pero nos seguimos amando, y es más, y nos tenemos que seguir amando. El apóstol Pablo, que era un hombre fuerte y de contienda, porque el apóstol Pablo no solamente contendía, sino que exhortaba a su gente a contender por la fe y por lo que es bueno. El apóstol Pablo en sus oraciones expresó unas palabras que yo quiero mencionar: arraigados y cimentados en el amor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo siempre quiso que la Iglesia de Jesucristo perseverara en unidad. Y para esto el apóstol Pablo enseñó unos principios. Yo lo voy a mencionar rápidamente. El primer principio que él menciona es el principio de la humildad. Y en los tiempos del apóstol Pablo esto era difícil, porque decir humildad era como mal visto en la antigüedad, porque la humildad era sinónimo de pobreza y de esclavitud. Y por supuesto que los judíos ni querían ser ni pobres ni esclavos tampoco. Entonces Pablo les estaba enseñando: tenemos que ser una iglesia unida, y para poder mantenernos en unidad tiene que existir la humildad entre todos nosotros. No la humildad siendo esclavos, sino la humildad que nos enseñó Jesucristo. Porque si lo que hay es altivez y lo que hay es soberbia y competencia, aquí lo que va a predominar es la discordia. Así que es un buen día para ser humildes en esta hora y aceptar lo que el Dios Todopoderoso está haciendo. Lo otro es la mansedumbre. Fíjate, Moraima, que tú me acabas de decir, no me gusta la contienda. La forma de evitar la contienda es no discutir. Hay cosas que tenemos que ignorar. La mansedumbre, y esta es una gran cualidad de una persona que posee, ¿verdad?, una personalidad fuerte, porque esto hace una persona fuerte. El más manso es el más fuerte, fuerte en su carácter. Y estas dos cualidades, la humildad y la mansedumbre, forman un ingrediente importantísimo para el caminar de un renacido, de un hombre nuevo. Ver a una persona mansa y humilde es ver a una persona caminando en total equilibrio, como Jesucristo caminó y como Jesucristo es. Lo otro que tenemos que mencionar rapidito es la paciencia.
Mira, tenemos que soportarnos unos a otros. Esto dice la palabra del Señor. Una persona que posee paciencia, posee una gran cualidad para soportar las personas que son desafiantes. Sí, porque hay personas que nos desafían, mi corazón, personas que son provocadoras de situaciones y de problemas. Y así como nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia en la palabra, mi corazón, lo aprendemos. Hay muchos versos, mira, como el que te acabo de mencionar, soportándonos los unos a los otros, con paciencia. Y finalmente, el amor. Y me parece que el amor encierra todas estas cositas que yo he dicho, que por supuesto hay muchísimas más, y engloba todas estas cosas. Es la más alta corona, podríamos decirlo así, de todas las virtudes, porque el amor agrupa la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Y es por eso que el amor siempre tiene que estar presente en la iglesia del Señor. Finalmente, un amor que por un lado es colectivo, pero por otro lado es individual, porque va a depender de la madurez de todos nosotros, los hijos del Padre. Porque la Biblia dice que no podemos ser como niños, que somos fluctuantes, inestables e ignorantes. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que no podemos estar llevados de aquí y para allá, y que tenemos que amarnos y nos tenemos que respetar. Jesús oró, Jesús dijo en Juan 17, 20 al 23, y con esto finalizo esta respuesta: te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Hoy es un lindo día para amarnos. Amén. Súper satisfecha, me encantó la frase: el manso es el más fuerte. Eso es así. Me encantó. El más fuerte, fuerte de carácter, el que más aguanta. Gracias, Marlene. Bueno, queda este servidor, Marlene, desde que yo tengo 15, 16 años, estos dos versos de la Escritura me cautivaron. Yo no tenía idea por qué camino Dios me iba a llevar. Y cuando reflexiono por qué me cautivó tanto estos dos textos de la Biblia, quiero que tú expliques la dimensión de estos dos versículos. Están en Proverbios capítulo 3, los versos 27 y 28, que dicen, no te olvides, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Ajá. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos, dice la Nueva Traducción Vivientes. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Muy bien. En vez de buscar nuestro propio bien, es lo que dice esta porción de las Sagradas Escrituras, nosotros debemos cuidar a quienes merecen, porque no podemos quitar esa frase que está allí, ¿verdad? A quienes merecen que le pasen cosas buenas, sea ayuda, sea honra, sea alabanza, sea amor, afecto, atención, y obrar de una forma decisiva, no dejando para mañana lo que yo sé que tengo que hacer hoy, de una forma definitiva, para darle a esta gente lo que ellos necesitan y lo que ellos merecen. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que tenemos que ser un pueblo, como el apóstol Pablo nos indica, que Jesús nos salvó para que nosotros fuésemos celosos de buenas obras. Esto lo dice Tito capítulo 2, verso 14. Ahora, a un día pasadas las elecciones, hay algo que la iglesia de Jesucristo tiene que hacer, porque es un mandato del Dios Todopoderoso y se trata de hacer el bien, y es orar por todos los gobernantes. Lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 2 al 3, y es orar por todos, orar por los que votamos y orar por los que no votamos, pero salieron electos también. Por los dos tenemos que orar. Y la palabra del Señor nos dice 5 razones por las que nosotros tenemos que hacerlo, y esto es bueno y esto es hacer el bien, porque orando de esta manera y beneficiando a otros, nos beneficiamos a nosotros mismos. Y te las voy a mencionar. Número 1, dice la Biblia, ora por todos los que ganaron las elecciones, por todos los que están en gobierno, ¿verdad? En este momento hasta enero, y los que entran ahora en enero, para que Puerto Rico pueda vivir quieta,
y reposadamente. También por los Estados Unidos de Norteamérica, que nos compete. Número 2, para que se nos permita, dice la Biblia, vivir en santidad y en dignidad. Número 3, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios. 4, para que las personas dentro de este entorno gubernamental puedan alcanzar salvación, libertad y vida eterna. Y 5, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, esta porción escritural nos provee para arrepentimiento. Alguien hoy debe tomar decisiones. Arrepentimientos, cambio de forma de pensar. Señor, perdóname por mi egoísmo. Señor, perdóname por tantas veces que yo me fijo solo en mí, en mis necesidades, en lo que yo merezco. Y no me di cuenta que al lado mío hay alguien que también merece, que tiene necesidad y que está en mis manos yo poder bendecirle. Perdóname, Señor, porque yo conozco tanta gente buena y tanta gente digna que han tropezado conmigo y ha sido tú que las has puesto en mi camino para que yo le haga el bien, para que yo los bendiga. Alguien debe decir en esta hora: Padre Celestial, utiliza a tu Espíritu Santo para abrir mis ojos y para abrir mi corazón, para darme cuenta toda la gente que yo puedo bendecir, y dame el valor para yo obrar en maneras que te glorifican, aunque sea renunciar a mí mismo, negarme a mí mismo, que glorifique tu nombre y que bendiga a otros. Y en el nombre de Jesús, amén, porque esto fue lo que Jesús nos enseñó. Poderoso. Aleluya. Poderoso esta mañana. Cada uno, Dios nos da la oportunidad a cada uno en momentos de la vida de ocupar una plataforma. Cuando yo leo ese, no te olvides de hacer el bien, cuando tengas el poder para hacerlo. Sí. Hay posiciones donde tú tienes el poder. El poder. Eso es así. Para bendecir gente. Exacto. Y la Biblia dice, no te olvides de eso. Ay, Dios no mío. te olvides de utilizar esos lugares a los que yo te llevo para bendecir. Juan Carlos, y aunque el otro no lo sepa, mira, te voy a contar esto rápido. Sí. Una vez yo estaba en mi oficina dándole consejería a 3 jóvenes, eran hermanitos. Y uno de los jóvenes, el menor de ellos, me dice: ay, Apóstol Marlene, mi papá y mi mamá tienen la gran oportunidad de comprar la casa de los sueños. Llevamos rentado todos estos años, pero tenemos un problema, y es que papi trató de buscar el dinero, pero le faltan 3,000 pesos. Ay, Dios mío. Yo venía de un viaje, yo venía de predicar, de vender mis libros y todo eso. ¿Y sabes cuánto yo tenía escondido en mi cartera? $3,000. Ahí está. Y el nene me decía, a papi le faltan 3,000 pesos. Y yo: ay, Dios mío. Yo tengo el poder. No. Y para el colmo de los colmos, mira, se me aguan los ojos, perdóname. Para el colmo de los colmos, yo lo había sentado, un ministro de mi iglesia, que por razones que no vienen al caso, yo lo había sentado. O sea, que había como una pequeña molestia, ¿verdad? Porque la pastora me sentó y yo también tenía mi molestia porque lo tuve que sentar. Y yo con los $3,000. No, el padre me puso a prueba. Así que le dije: déjame llamarlo. Y después de esa sentada, lo llamé. No, y cuando lo llamo y escucho la voz al teléfono, que yo le digo: ¿cómo estás? Y me dice: madre. Y yo: ¿tú puedes pasar por mi oficina? Deja buscar a mi esposa, porque solo no se atrevía a venir. Vino con su esposa, no sabía lo que yo iba a hacer. Abrí mi cartera y le dije: mira, tus hijos estuvieron aquí. Supe lo que te falta. Yo los tengo. Toma, $3,000. Ve, dalos y busca tu casa. Entonces, fíjate que aunque la persona no sepa, pero Dios sí sabe, Dios sí sabe. Y hoy es un buen día para hacer el bien cuando sabemos que en nuestras manos está el poder para hacerlo. Bendito Dios. Qué lindo. Recordé eso. Pastora Marlene Arroyo, ¿cómo la gente conecta con usted? Claro que sí, mi número telefónico 787-644-2544, 644-2544. Sabes que tenemos un canal de YouTube, Marlene Arroyo. Puedes adquirir nuestros libros también llamándonos a este mismo número, 787-644-2544. Y recuerda que estamos pastoreando en Ponce, Puerto Rico.
domingos 9:30 de la mañana, 2 de la tarde, miércoles 7:30 de la noche. Hoy tenemos enseñanza de la palabra del Señor y viernes a las 7 de la noche, nuestros jóvenes. No quedes sin congregarte, no te desconectes. Eso es. Gracias, pastora. Muchas bendiciones. Los amo mucho. Eso. El reto de los teólogos y en breve hablamos con César Vázquez.